A la velocidad actual de nuestras ondas, un viaje hasta la estrella más cercana requeriría más de 70.000 años, un intervalo que supera con creces toda la historia registrada de la humanidad. Y aún así, muchas de las visiones sobre nuestro futuro desde la ciencia ficción hasta algunos modelos científicos parten de una idea casi incuestionada, que algún día abandonaremos el sistema solar, no solo con máquinas, sino con seres humanos a bordo. La pregunta es inevitable: ¿ocurrirá realmente? ¿Podremos atravesar las distancias abrumadoras del espacio interestelar? ¿O estamos confinados a este rincón del cosmos, como peces en una pecera, capaces de observar las estrellas, pero no de alcanzarlas? Las posibles respuestas no están del todo en la tecnología, ni únicamente en la teoría. Se encuentran en ese límite difuso donde termina lo que sabemos y comienza lo que apenas podemos imaginar. La heliosfera y el primer umbral, exploremos. Ahora, ¿cuán cerca estamos realmente de dar ese salto monumental hacia las estrellas? La orilla cósmica, el margen de nuestro hogar estelar. Lejos de la Tierra, más allá de las órbitas de Neptuno y Plutón, se extiende un lugar silencioso donde la influencia de nuestro Sol se desvanece. Señala una de las transiciones más significativas del cosmos. Aquí el viento solar, un flujo constante de partículas cargadas, se ralentiza y se disuelve en un viento de naturaleza completamente diferente. El medio interestelar, una mezcla tenue de gas, polvo y rayos cósmicos que fluye entre las estrellas. Esta frontera, conocida como heliopausa, es el umbral de la burbuja que envuelve nuestro sistema solar, la heliosfera. Dentro de la heliosfera, el viento solar fluye a velocidades supersónicas, ofreciendo una protección parcial contra la dura radiación del espacio profundo, pero a medida que se expande, choca con la presión del medio interestelar, ralentizándose drásticamente en la onda de choque de terminación. Más allá de ella se encuentra la heliopausa, el punto en que el viento solar ya no puede repeler el viento interestelar, el verdadero margen de nuestro dominio estelar. Durante décadas, este límite fue solo una teoría. Ninguna nave lo había cruzado. Su posición se modelaba, simulaba, conjeturaba, pero permanecía como un misterio inexplorado. Todo cambió con dos sondas extraordinarias, Voyager 1 y Voyager 2, lanzadas en 1977 para explorar los planetas exteriores. Estas sondas continuaron su viaje impulsadas únicamente por la inercia y alimentadas por baterías nucleares, aventurándose en lo desconocido. Se convirtieron en las lentas embajadoras de la humanidad hacia las estrellas. Voyager 1 fue la primera en alcanzar la heliopausa. Cruzó ese límite invisible sin cámaras que inmortalizaran el momento, ni señales dramáticas que indicaran el paso. Las pruebas llegaron de los instrumentos. El detector de rayos cósmicos mostró una disminución de las partículas solares y un aumento neto de los rayos cósmicos interestelares. El magnetómetro detectó un cambio en la dirección e intensidad del campo magnético. El instrumento de ondas de plasma registró un aumento en la densidad del plasma, confirmando que la sonda había entrado en un territorio nuevo. Voyager 2 siguió en noviembre de 2018 con un cruce aún más detallado, ya que su instrumento de plasma seguía operativo. Los datos coincidían con los de su gemela, pero revelaban que la heliopausa aparecía ligeramente más cercana, una señal de que el límite no es una barrera fija, sino una marea que se expande y retrocede como si respirara. Más allá de la heliopausa comienza el verdadero espacio entre las estrellas. El medio interestelar, aunque increíblemente tenue, permea la galaxia. Contiene el polvo de antiguas supernovas, el gas que formará nuevas estrellas y campos magnéticos que se tuercen en la oscuridad. Es más frío, más denso y mucho más misterioso que el espacio dentro de nuestra burbuja solar. Las sondas Voyager, a miles de millones de kilómetros de la Tierra, continúan susurrando desde esta orilla cósmica. Sus señales tardan más de 16 horas en alcanzarnos. Sus instrumentos envejecen, su energía se debilita,
pero siguen vagando y enviando informes desde el margen de la influencia del Sol. El sistema solar exterior, una vastedad insospechada. La imagen común del sistema solar, 8 planetas ordenados alrededor del Sol, está incompleta. Mucho más lejos de Neptuno, se extiende una vastedad insospechada. Tras Neptuno, a unas 30 veces la distancia Tierra-Sol, se encuentra el cinturón de Kuiper, un anillo de escombros helados mucho más grande y frío que el cinturón de asteroides. Aquí residen Plutón y otros planetas enanos, junto a innumerables cuerpos menores, fragmentos de los días primordiales del sistema solar. Algunos científicos incluso hipotetizan la existencia de un planeta 9, cuya gravedad explicaría las órbitas inusuales de ciertos objetos en esta región. Aún más lejos se extiende la nube de Oort, una inmensa concha esférica que se cree que rodea el sistema solar en todas las direcciones. Podría comenzar a 2000 veces la distancia Tierra-Sol y llegar hasta 100.000 veces esa distancia, tan vasta que la luz tarda casi 2 años en atravesarla. La nube de Oort se considera la fuente de muchos cometas de largo periodo. Ninguna sonda la ha visitado jamás. Ningún telescopio la ha observado directamente. Solo se la conoce observando el comportamiento de los cometas. Pero si existe, podría contener miles de millones, quizás billones de cuerpos helados, desde montañas hasta verdaderos mundos. Podría incluso custodiar objetos errantes capturados de otras estrellas en los primeros días de nuestra galaxia. Por mucho que pensemos en los planetas como protagonistas de la historia del sistema solar, el verdadero volumen, el misterio y el silencio residen en el frío profundo de sus confines. Por ahora, solo las Voyager, alejándose 1000 millones de kilómetros por año, continúan enviando noticias desde este margen cósmico. Un recordatorio de cuánto nos queda por explorar en nuestro propio vecindario estelar. La tiranía de la velocidad cósmica, un año luz, es la distancia que recorre la luz en un año, unos 9,5 billones de kilómetros. Para poner las cosas en perspectiva, la luz tarda algo más de un segundo en llegar a la Luna y unos 8 minutos en viajar desde el Sol. Pero el sistema estelar más cercano, Alpha Centauri, se encuentra a más de 4 años luz de distancia. Incluso a la velocidad de la luz, el viaje sería considerable. El problema fundamental es que no podemos viajar a la velocidad de la luz ni siquiera acercarnos a ella. La teoría de la relatividad de Albert Einstein establece que ningún objeto con masa puede alcanzar, y mucho menos superar, la velocidad de la luz en el vacío. A medida que un objeto dotado de masa acelera, se vuelve exponencialmente más difícil de empujar, requiriendo una cantidad de energía que tiende al infinito. Y la energía infinita está bien más allá de nuestro alcance. Así que, en cambio, nos arrastramos. Voyager 1, nuestra sonda más lejana, viaja a unos 17 kilómetros por segundo, 61.000 kilómetros por hora. Puede parecer rápido en la Tierra, pero en el contexto cósmico es apenas un soplo. Tardaría más de 70.000 años en alcanzar Próxima Centauri, la estrella más cercana. Incluso sondas más recientes, como la Parker Solar Probe, han alcanzado velocidades mucho más elevadas, casi 700.000 kilómetros por hora, mientras se precipitaban hacia el Sol. Pero incluso a esa velocidad, el viaje hacia la estrella más cercana requeriría más de 6.000 años. Alcanzar apenas el 1% de la velocidad de la luz, unos 3.000 kilómetros por segundo, nos llevaría de todas formas a más de 400 años de Próxima Centauri. Y eso solo si pudiéramos acelerar hasta esa velocidad, algo que hoy es imposible. ¿Por qué es tan difícil? Gran parte de la respuesta está en la energía. La velocidad y la energía están intrínsecamente ligadas. Cuanto más rápido se quiere ir, más energía hay que suministrar. Y la energía no es solo el combustible, sino también cómo se transporta, cómo se quema y qué puede hacer el motor. Los cohetes químicos actuales son extremadamente ineficientes para los viajes a alta velocidad. Transportan su propio propelente, y añadir combustible aumenta el peso del cohete, requiriendo aún más combustible
para empujar ese combustible adicional. Un círculo vicioso que aumenta la masa, pero contribuye muy poco a la velocidad. Por eso las naves espaciales queman la mayor parte de su combustible solo para abandonar la Tierra. Una vez en el espacio, se deslizan casi sin potencia, ideal para órbitas o misiones hacia planetas cercanos, pero inútil para atravesar billones de kilómetros de vacío interestelar. El otro gran problema es la paciencia. Los seres humanos no están diseñados para viajes que duran siglos. Nuestras vidas son fugaces en comparación con el tiempo necesario para alcanzar otra estrella, incluso a una pequeña fracción de la velocidad de la luz. Si hoy lanzáramos una nave capaz de viajar al 0,01% de la velocidad de la luz, tardaría igualmente más de 40.000 años en llegar a Alpha Centauri, un intervalo que precede toda la historia escrita de la humanidad. En teoría, velocidades más elevadas son posibles con motores que no dependen del combustible tradicional. Científicos e ingenieros imaginan naves impulsadas por gigantescos láseres o velas que capturan la luz solar. Estas ideas, aún en sus primeras fases, sugieren que algún día podríamos alcanzar el 10 o incluso el 20% de la velocidad de la luz. A esas velocidades, Alpha Centauri estaría a solo 40 años de viaje, un tiempo considerable pero de repente al alcance de una vida humana. Sin embargo, viajar a una fracción significativa de la velocidad de la luz introduce nuevos problemas. El espacio no está vacío. Contiene partículas diminutas, polvo, átomos y moléculas. A bajas velocidades son irrelevantes, pero a velocidades relativistas se convierten en proyectiles. Un grano de arena podría golpear una nave espacial en movimiento rápido con la fuerza de una bomba, creando desafíos de ingeniería completamente nuevos e impredecibles. Además, el tiempo mismo comienza a comportarse de manera diferente a altas velocidades. Un principio fundamental de la teoría de Einstein establece que, desde la perspectiva de alguien a bordo de una nave muy rápida, el tiempo se ralentiza. Un año en la nave podría equivaler a 10 años en la Tierra. Este efecto es real, demostrado por experimentos con relojes atómicos en aviones y satélites. Aunque a nuestras bajas velocidades es imperceptible, a velocidades relativistas se vuelve significativo. Un viaje hacia otra estrella podría requerir solo unos pocos años para los viajeros, aunque en la Tierra pasaran décadas. Una posibilidad fascinante que sin embargo plantea preguntas profundas sobre el sentido de la exploración si no ocurre en tiempo real para quienes la esperan en casa. El muro de la velocidad de la luz en la Tierra. La velocidad de la luz permanece como un muro infranqueable. Es una ley cósmica, un límite de velocidad que da forma a todo lo que hacemos en el espacio. Ralentiza nuestros mensajes, frena nuestras sondas y encierra nuestros sueños de visitar otras estrellas en tiempos larguísimos. Pero también define la forma del universo, permitiéndonos ver galaxias cuya luz ha viajado durante miles de millones de años para alcanzarnos. Por ahora, nuestra mejor oportunidad es seguir empujando lentamente los límites. Motores más inteligentes, naves más ligeras, mejores sistemas energéticos. Quizás no romperemos la velocidad de la luz, pero podremos reducir la brecha no en décadas, sino en siglos. Quizás algún día una sonda abandonará la Tierra y alcanzará otra estrella. Quizás no transportará seres humanos y quizás no regresará, pero representará de todas formas el cruce de una barrera más real que cualquier frontera. Una señal de que nos hemos movido, aunque lentamente, hacia la galaxia profunda. Hasta entonces, permanecemos, en términos cósmicos, casi inmóviles. La fragilidad humana en el vacío. En diciembre de 1972, la misión Apolo 17 regresó de la Luna. Desde entonces, ningún ser humano ha ido más allá de la órbita terrestre baja. Durante más de 50 años, cada astronauta ha permanecido dentro de una estrecha burbuja alrededor de nuestro planeta, a pocos cientos de kilómetros de altitud. A primera vista parece paradójico,
Tenemos ordenadores más potentes. Hemos enviado sondas a los márgenes del sistema solar. Las empresas privadas lanzan cohetes al espacio con regularidad y, sin embargo, no hemos llevado seres humanos más allá de la órbita terrestre baja durante medio siglo. La respuesta es una mezcla de costes, riesgos y prioridades en evolución. Enviar seres humanos lejos de la Tierra es inmensamente difícil. El programa Apolo, aunque impresionante, fue una empresa irrepetible, no el inicio de un puente estable hacia el espacio profundo. Después de los alunizajes, los Estados Unidos se centraron en otras urgencias. Apolo era costoso, y la situación política y económica de los primeros años 70, con la guerra de Vietnam y tensiones internas, hizo difícil financiar misiones que ya no parecían urgentes. El gran desafío nacional de ganar a los soviéticos en la Luna había terminado. La siguiente gran visión fue el transbordador espacial, concebido para ser reutilizable y reducir los costes de los viajes espaciales. En la práctica, el Shuttle se convirtió en un vehículo complejo y costoso que determinó la dirección de la NASA durante décadas, concentrándose en la construcción y el apoyo de estaciones espaciales en órbita terrestre baja, como la Estación Espacial Mir y la Estación Espacial Internacional. Estas misiones ayudaron a comprender cómo reacciona el cuerpo humano a los viajes espaciales prolongados, pero mantuvieron a los astronautas confinados cerca de la Tierra. El espacio profundo siguió siendo dominio casi exclusivo de la exploración robótica. Las dificultades de enviar personas más lejos nunca desaparecieron. El espacio profundo no implica solo distancias mayores, sino que trae consigo peligros completamente diferentes. La radiación se convierte en un problema fundamental. El campo magnético terrestre nos protege de la mayor parte de la radiación espacial, pero una vez que se abandona la órbita baja, los astronautas están expuestos a partículas de alta energía provenientes del Sol y del espacio interestelar. Las partículas solares, aunque no siempre abundantes, pueden aumentar de repente durante llamaradas solares o eyecciones de masa coronal. Estas tormentas solares pueden ser peligrosas, incluso letales, sin una protección adecuada. En la Estación Espacial Internacional, el equipo, aunque aún bajo la influencia del campo magnético terrestre, dispone de apantallamiento y áreas con protecciones adicionales. Pero en una misión larga hacia Marte o el espacio profundo no existe un refugio rápido. Los planes de misión incluyen a menudo un pequeño refugio apantallado, una habitación con paredes gruesas de plástico o depósitos de agua, donde el equipo puede refugiarse durante una tormenta solar. Es una solución eficaz, pero añade masa, y la masa es siempre un problema crítico. Los rayos cósmicos galácticos representan un peligro aún mayor. Originados fuera del sistema solar por supernovas y agujeros negros, estas partículas viajan durante millones de años y golpean con una energía extrema. Son menos numerosos que los protones solares, pero mucho más potentes, capaces de dañar células, ADN y aumentar significativamente el riesgo de cáncer. Penetran la mayoría de las paredes de las naves espaciales. El apantallamiento ayuda, pero no suficientemente. Para bloquearlos eficazmente, harían falta metros de material denso, como plomo o agua, un tipo de protección demasiado pesada para casi todas las misiones posibles. La radiación espacial se mide en sieverts, unidades que reflejan el daño biológico. En la Tierra, la exposición natural es de 2 a 3 milisieverts al año. En un viaje de 6 meses a Marte, los astronautas podrían recibir 300 milisieverts o más, el equivalente a una tomografía computarizada de cuerpo entero cada pocos días. Con el tiempo esto aumenta el riesgo de cáncer, debilita el sistema inmunitario, daña el cerebro y acelera el envejecimiento. Los efectos se acumulan silenciosamente, sin síntomas inmediatos, pero con consecuencias que solo se manifiestan años después. Los robots exploradores no tienen este problema. Sus componentes pueden reforzarse contra la radiación, no desarrollan tumores y o funcionan o fallan.
Pero los seres humanos son diferentes. Nuestros cuerpos dependen de entornos estables. Nuestras células se dividen y reparan. Nuestros órganos son delicados. Tenemos un solo cuerpo y ningún repuesto. Diseñar una nave espacial para seres humanos significa compromisos difíciles. Más apantallamiento significa más seguridad, pero también más peso, que requiere más combustible, cohetes más grandes y costes mayores. El soporte vital es otro obstáculo crucial. En la Luna la estancia más larga duró pocos días, pero futuras misiones a Marte o bases lunares podrían durar semanas, meses o años. Esto requiere sistemas fiables para reciclar aire, agua y alimentos, además de una gestión eficiente de los residuos. Los sistemas deben ser casi perfectos. Un solo fallo podría ser fatal. A diferencia de la Estación Espacial Internacional, no se puede contar con suministros frecuentes. Se está completamente solo. En órbita terrestre baja, si algo va mal, se puede regresar en pocas horas. Pero en el espacio profundo, el socorro no existe. Una misión a Marte requeriría meses solo para llegar. Si algo se rompe a mitad de camino, no hay regreso posible. La nave debe ser autosuficiente. Las personas a bordo deben saber resolver problemas sin ayuda externa. Este nivel de redundancia y seguridad tiene un coste enorme. Ahora, sin embargo, las cosas están cambiando de nuevo. La NASA ha construido un nuevo cohete, el Sistema de Lanzamiento Espacial, y empresas privadas como SpaceX están desarrollando sus propios sistemas de lanzamiento pesado. Se planifica el regreso a la Luna con Artemis. Pero también esto es solo el comienzo de la larga escalada hacia el verdadero viaje al espacio profundo. Estas misiones afrontan todavía los mismos límites severos: radiación, combustible, soporte vital, distancia, tiempo. La frontera sigue siendo formidable. Sueños de propulsión, más allá de los cohetes químicos. En el corazón de cada cohete químico, una cámara de combustión mezcla y quema combustible y oxidante a alta presión, expulsando gases calientes a través de una tobera para generar empuje. Pero este proceso tiene límites infranqueables. La presión no puede aumentar indefinidamente y los materiales deben soportar calor y estrés enormes. Llevarlos demasiado lejos significa fusión, fracturas o explosiones. Incluso con décadas de investigación sobre aleaciones avanzadas y sistemas de refrigeración, el rendimiento permanece atrapado dentro de umbrales rígidos. La velocidad máxima que puede alcanzar un cohete depende no solo de la cantidad de combustible, sino de la rapidez con que el motor puede expulsarlo. Esta es la velocidad de escape del propelente. Los mejores cohetes químicos alcanzan 4 o 5 kilómetros por segundo. Cuando el combustible se agota, el empuje cesa. Esto significa que más del 90% de la masa total de un cohete es combustible. El Saturn V pesaba más de 3.000 toneladas a plena carga, pero la nave que transportaba era solo una pequeña fracción de ese peso. Los cohetes modernos, como el Falcon Heavy o el sistema de lanzamiento de Artemis, siguen las mismas reglas fundamentales. La propulsión química está bloqueada porque solo se puede extraer una cantidad limitada de energía de las reacciones químicas. El impulso específico, una medida de la eficiencia del motor, está limitado a unos 450 segundos para los mejores motores de combustible líquido. Para ir más rápido, hace falta algo completamente diferente, una forma superior de empuje. Por eso los ingenieros estudian propulsión eléctrica, motores iónicos e incluso sistemas de propulsión nuclear. Estos métodos no queman combustible en el sentido clásico. Usan campos eléctricos o reacciones nucleares para lanzar partículas a velocidades mucho más elevadas, volviéndose enormemente más eficientes. Los motores iónicos, por ejemplo, tienen velocidades de escape 10 veces superiores a las de los cohetes químicos. Su problema es el impulso casi nulo. No pueden levantar nada del suelo, solo funcionan en el espacio, y también allí aceleran lentamente,
tardando semanas o meses en alcanzar velocidades significativas. Es siempre el mismo compromiso: gran empuje con baja eficiencia, alta eficiencia con bajo empuje. Ningún sistema ofrece ambas cosas, al menos no todavía. Sin ambas, cada misión al espacio profundo sigue siendo un equilibrio imperfecto. Despegar con un enorme cohete químico para luego viajar con un motor de bajo impulso, llegando igualmente tarde, años tarde. El proyecto Orión, una locura brillante. Hubo un momento, a finales de los años 50 y principios de los 60, en que los ingenieros creyeron haber encontrado un atajo hacia las estrellas. Lo llamaron Proyecto Orión. La idea era simple, casi brutal. Si los cohetes químicos no eran suficientemente potentes para el viaje interestelar, se usaría algo que lo fuera de verdad: bombas nucleares. En esencia, el Proyecto Orión era un plan para construir una nave espacial que cabalgaría sobre una serie de explosiones nucleares hacia el espacio. El diseño preveía una gran placa de empuje posterior, maciza y aplanada, con enormes amortiguadores mecánicos delante de ella. Detrás de la nave, pequeñas bombas nucleares se lanzarían una tras otra y explotarían a la distancia adecuada. Cada explosión golpearía la placa de empuje con una enorme onda de choque, y los amortiguadores atenuarían el impacto, transformando cada detonación en movimiento hacia adelante. Científicos e ingenieros de gran prestigio trabajaron seriamente en el proyecto, iniciado en 1958 bajo la dirección del físico Freeman Dyson y del ingeniero Ted Taylor, entre otros. Buscaban liberarse desde los fundamentos de los límites impuestos por la propulsión química. Los números eran asombrosos. Una nave Orión bien diseñada, impulsada por cientos o miles de pequeñas bombas nucleares, podría alcanzar velocidades que los cohetes químicos solo podían soñar. Algunos modelos apuntaban al 3, 5 o incluso 10% de la velocidad de la luz. Una velocidad semejante haría que los viajes interestelares fueran al menos concebibles. Un viaje hacia otro sistema estelar requeriría todavía décadas, pero ya no siglos. La clave estaba en el impulso específico, una medida de cuánto empuje se obtiene por unidad de combustible. Mientras que los cohetes químicos ofrecen algunos cientos de segundos y los cohetes nucleares térmicos llegan a algunos miles, Orión prometía decenas de miles de segundos, un salto gigantesco. Además, el sistema escalaba bien. Una nave Orión más grande podría llevar más bombas, generando más empuje y por tanto más masa, más apantallamiento, más tripulación, más suministros. Cuanto más grande era, mejor funcionaba. Incluso se llegó a imaginar versiones gigantescas como el Super Orión, un coloso de 4.000 toneladas impulsado por bombas de hidrógeno, capaz de llevar personas hasta Saturno en pocos meses o hacia las estrellas vecinas en pocas decenas de años. Dyson llegó a decir que, si la humanidad construyera alguna vez algo capaz de alcanzar Alpha Centauri en una vida humana, tendría el aspecto de una nave Orión. Se realizaron pruebas, aunque no nucleares a gran escala, usando explosivos químicos para simular la onda de choque sobre una placa de empuje y modelar cómo los impactos se transmitirían a través de la estructura. Se determinó una posible frecuencia de detonación de las cargas, quizás una cada segundo o dos, y se idearon sistemas para expulsarlas con precisión. No era simple, pero tampoco imposible. Sin embargo, a principios de los años 60, la idea chocó con la dura realidad política. El mundo empezó a comprender los peligros de las pruebas nucleares. Las lluvias radiactivas de las explosiones atmosféricas se extendían por países y océanos, alimentando la preocupación pública por la radiación y los efectos a largo plazo para la salud. En 1963, Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido firmaron el Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares, que prohibía las explosiones nucleares en la atmósfera, bajo el agua y en el espacio. Esto convirtió en ilegal el corazón mismo de Orión, su cadena de detonaciones nucleares.
no había ninguna manera sencilla de sortear el problema. Para probar Orión en serio, habría que haber violado el tratado o proceder en secreto, y ninguna de las dos opciones era aceptable. Al final, la financiación se agotó. El proyecto Orión entró en los libros de historia, pero la idea de la propulsión nuclear de impulso nunca desapareció del todo. En teoría, funciona. Nada en las leyes de la física lo prohíbe, pero choca frontalmente con la política, la seguridad y el miedo de la opinión pública. Incluso si los tratados cambiaran, seguirían habiendo enormes desafíos. Cada impulso nuclear generaría un destello de partículas de altísima energía que podrían dañar la nave o su electrónica. La onda de choque sería difícil de controlar. La larga cadena de explosiones perfectamente sincronizadas requeriría una precisión extrema, y las propias bombas, dispositivos nucleares en miniatura, plantearían interrogantes sobre el almacenamiento, el encendido y el riesgo de detonaciones accidentales. Y sin embargo, Orión demostró que existe una manera, al menos en principio, de construir una nave capaz de abandonar el sistema solar dentro de una sola vida humana. No dependería de lentos cohetes químicos ni de propulsores eléctricos que tardan años en acelerar. Dependería de la potencia bruta, de una energía violenta y sin filtrar. Detrás de esa puerta cerrada sigue estando hoy el único sistema de propulsión conocido que podría, con los conocimientos y materiales actuales, llevar a un ser humano hacia otra estrella: el proyecto Daedalus. Elegancia robótica. En los años 70, un pequeño grupo de ingenieros y científicos británicos, miembros de la British Interplanetary Society, tuvo el valor de pensar en grande, sin cohetes propios, sin grandes laboratorios ni financiación gubernamental, solo con tiempo, calculadoras y una idea que abarcaba años luz de distancia, concibieron el proyecto Daedalus. Mientras la mayoría de los proyectos de naves espaciales se detenía en la Tierra o en la Luna, y los planes más audaces para Marte parecían arriesgados, Daedalus miraba mucho más lejos. Una sonda sin tripulación que viajaría hacia otro sistema estelar, en particular hacia la estrella de Barnard, una enana roja a unas 6 años luz de la Tierra, que en aquella época se sospechaba que podría albergar un planeta. Los ingenieros no estaban diseñando algo que pudiera volar con las tecnologías de los años 70. Su objetivo era comprender si el viaje interestelar era posible usando tecnologías apenas más allá del horizonte. La nave Daedalus era enorme. Mediría más de 190 metros de longitud y pesaría unas 54.000 toneladas en el momento del lanzamiento, en su mayor parte constituidas por combustible. No usaría cohetes químicos ni fisión nuclear como Orión, sino fusión nuclear, la misma reacción que alimenta el Sol. La idea era usar pequeñas bolitas de deuterio y helio, 3 comprimidas por potentes haces de electrones, para desencadenar pequeñas explosiones de fusión. Cada explosión produciría un impulso de energía canalizado por una tobera magnética para generar empuje. A diferencia de Orión, Daedalus no requería una serie de verdaderas bombas. Era un sistema más refinado, pero también más delicado. La fusión es difícil de controlar, requiere sincronización perfecta, energía inmensa y un equilibrio extremadamente preciso. Además, el helio 3, uno de los 2 combustibles necesarios, es increíblemente raro en la Tierra. El equipo supuso que tendría que extraerse de las atmósferas de Júpiter u otros gigantes gaseosos, una empresa que por sí sola habría representado un desafío histórico. Daedalus fue diseñado como una nave de 2 etapas. La primera etapa permanecería encendida durante algo más de 2 años, acelerando la sonda hasta aproximadamente el 7% de la velocidad de la luz. Una vez agotado el combustible, la primera etapa se separaría y la segunda encendería sus propios motores durante otro año, impulsando la nave hasta su velocidad final de crucero, aproximadamente el 12% de la velocidad de la luz. A esa velocidad, la sonda alcanzaría la estrella de Barnard en unos 50 años,
pero sería igualmente un viaje de ida y sin tripulación. No existía ningún plan para detenerla, ni ningún método para ralentizarla. Una vez lanzada, cruzaría el espacio a velocidad tremenda durante décadas. Tomaría imágenes y recopilaría datos mientras sobrevolaba el sistema objetivo, para luego disolverse lentamente en la oscuridad. Sin recuperación, sin retorno, solo una breve ventana de información enviada a través de años luz y luego silencio. La lección de Daedalus sigue siendo fundamental hoy. Ninguna nación lo está desarrollando de manera concreta, pero fijó un punto de referencia. Mostró que el vuelo interestelar es posible al menos en principio y trazó una hoja de ruta detallada de qué se necesitaría para lograrlo. Es el estudio de ingeniería más serio jamás realizado sobre una nave interestelar real. La propulsión nuclear térmica. Poder aplazado. La propulsión nuclear térmica, o NTP, se estudia desde los albores de la era espacial. El concepto es relativamente simple. Un reactor nuclear calienta hidrógeno líquido a temperaturas de miles de grados y lo expulsa a través de una tobera para crear empuje. A diferencia de los cohetes químicos, que se basan en reacciones de combustión, los motores NTP utilizan la fisión para generar calor intenso que se transfiere directamente al propelente. Esta configuración produce un impulso específico mucho más alto, casi el doble respecto a un cohete químico. Para misiones más allá de la órbita terrestre, especialmente hacia Marte o las regiones exteriores del sistema solar, esa eficiencia adicional podría marcar una diferencia enorme, reduciendo los tiempos de viaje y permitiendo transportar más suministros. En los años 60 y 70, bajo programas como el NERVA de la NASA, se probaron grandes motores NTP en el desierto de Nevada. Funcionaron, eran potentes, eficientes y en línea, si no superiores, con los objetivos del proyecto. Los ingenieros aprendieron a gestionar el calor, construir los reactores, proteger los sistemas. Sobre el papel, estábamos listos para el viaje al espacio profundo, pero las pruebas se detuvieron. El ánimo político cambió, la financiación desapareció. Y aún hoy, décadas después, la propulsión nuclear térmica sigue bloqueada. Cualquier tecnología nuclear conlleva una carga pesada. La idea de lanzar desde la Tierra un cohete con un reactor nuclear activo suscita miedos profundos. Un solo accidente en el lanzamiento podría dispersar material radiactivo sobre un área inmensa. Existen también problemas legales. El Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967 impone límites severos a los materiales nucleares en el espacio. No prohíbe la propulsión nuclear, pero impone controles rigurosos, cooperación internacional, verificaciones técnicas y políticas. Y en el mundo actual, donde el espacio está cada vez más concurrido y es más competitivo, estos obstáculos crecen. Una nave nuclear podría parecer un vehículo para Marte o un arma. La ambigüedad genera desconfianza. La verdad es que poseemos una tecnología que podría hacer que los viajes espaciales fueran mucho más capaces, pero elegimos no usarla porque todavía no hemos comprendido cómo gestionar sus riesgos reales o percibidos. Estamos retenidos no por la ciencia, sino por la confianza. Confianza en la tecnología, confianza en los demás y confianza en nuestra capacidad de lanzar algo potente sin convertirlo en algo peligroso. Las velas solares y Breakthrough Starshot. Una de las más prometedoras para viajes a largo plazo es la vela solar, que funciona más como un barco que como un cohete. Posee una amplia superficie delgada y reflectante que captura los fotones del Sol. Aunque los fotones no tienen masa, poseen cantidad de movimiento. Con el tiempo, esta presión se acumula lenta pero constante, acelerando la vela sin necesidad de combustible. Es la luz del Sol la que hace todo el trabajo. Misiones como la sonda japonesa Icaros han demostrado que el concepto funciona. Pero para que sea realmente útil para el viaje interestelar, la vela debería escalarse de manera drástica.
dimensiones de campo de fútbol o incluso mayores, con una carga útil reducida al tamaño de una caja de zapatos. Más vela y menos masa significan mayor velocidad. Existe también el concepto de usar láseres desde la Tierra para impulsar estas velas, en lugar de solo la luz solar. Es la idea detrás de Breakthrough Starshot, que pretende enviar diminutas sondas espaciales de pocos gramos de peso hacia Alpha Centauri. El plan prevé usar potentes láseres terrestres para impulsar una vela hasta velocidades iguales al 20% de la velocidad de la luz, reduciendo el viaje a poco más de 20 años. Pero por ahora es solo teoría. Una semejante matriz de láseres no existe, y hay enormes desafíos técnicos en mantener el haz alineado sobre millones de kilómetros y en garantizar que la vela no se desgarre. La fricción con las partículas del espacio interestelar, aunque sea tenue, podría ser catastrófica a esas velocidades. La hibernación humana, el sueño del viaje. Si las distancias interestelares son inmensas y los viajes requieren tiempos largos, una solución podría ser simplemente dormir a través de ellos. Es la idea detrás de la hibernación humana, o más precisamente, la inducción controlada de un estado de inactividad prolongada en los astronautas, en el que las necesidades fisiológicas disminuyen, el metabolismo se ralentiza y el tiempo pasa en silencio. En el reino animal, la hibernación es un fenómeno bien comprendido. Osos, ardillas e incluso algunas aves y reptiles entran en un sueño profundo cuando las condiciones se vuelven desfavorables. Durante estos estados, la temperatura corporal desciende, la respiración se ralentiza y el animal vive de la grasa acumulada. La frecuencia cardíaca puede reducirse a pocos latidos por minuto y la temperatura interna de algunos pequeños mamíferos puede bajar casi al cero. Estas criaturas sobreviven durante semanas o meses para luego despertar y reanudar la vida normal. Los seres humanos no poseen un mecanismo natural de hibernación, pero los investigadores están explorando maneras de imitarlo. Un enfoque se centra en el torpor, un estado temporal de actividad reducida y metabolismo ralentizado, una especie de hibernación a corto plazo. Los científicos creen que, si se pudiera inducir de manera segura un estado similar en los seres humanos, se podrían reducir drásticamente las exigencias físicas de las misiones espaciales de larga duración. Algunos progresos existen ya en el laboratorio. La medicina utiliza técnicas que recuerdan partes de este proceso. Por ejemplo, la hipotermia terapéutica se emplea durante ciertas intervenciones quirúrgicas o después de un paro cardíaco. Enfriando el cuerpo, se ralentiza la actividad cerebral y se reduce el riesgo de daños cuando el oxígeno es escaso. Los pacientes pueden mantenerse a baja temperatura durante horas, a veces 1 o 2 días, con un metabolismo reducido, pero no es hibernación. Es una medida de emergencia cuidadosamente gestionada. La hibernación real debería durar mucho más, meses, quizás años. Nadie ha conseguido nunca inducir a un ser humano sano en un estado de torpor prolongado. Los riesgos son numerosos. Los músculos y los huesos se debilitan rápidamente por falta de uso. El flujo sanguíneo se vuelve difícil de regular. Los órganos requieren monitorización constante. Incluso girar el cuerpo para evitar úlceras por presión se convierte en un desafío. Una persona dormida igualmente necesita nutrientes, agua, oxígeno y eliminar residuos. Estas necesidades no desaparecen, solo se ralentizan. El concepto es diferente de la criogenia, la idea de congelar completamente a un ser humano. Cuando el agua se congela, forma cristales que destruyen las células. Algunos laboratorios usan crioprotectores para evitar esto, pero en dosis reales son tóxicos. Ningún mamífero ha sido jamás congelado y devuelto a la vida. Ranas e insectos sí, pero han evolucionado protecciones biológicas. Los seres humanos, no. El torpor tampoco es lo mismo que el sueño artificial o la anestesia, donde el metabolismo permanece relativamente normal. Entonces,
¿Dónde nos deja todo esto? El torpor no es imposible. La biología existe en la naturaleza. La tecnología existe en la medicina. Lo que falta es un método fiable, estable y seguro para aplicarlo a largo plazo a seres humanos en el espacio. Nadie duda de que sería revolucionario para misiones a Marte o los planetas exteriores, reduciendo cargas, consumos y estrés psicológico. Para misiones interestelares podría ser el único medio practicable, pero hoy no está todavía listo. La nave generacional, un mundo en un tubo de metal. Si el viaje dura 10.000 años o más, cualquier misión es o robótica o generacional. O se envían máquinas que duran más que las civilizaciones, o se mandan personas que viven y mueren durante el trayecto, transmitiendo la misión a sus hijos y a los hijos de sus hijos durante cientos de generaciones. Las naves generacionales son una idea familiar en la ciencia ficción, pero su realidad es mucho más compleja y perturbadora de lo que cualquier novela ha captado jamás, porque no estamos hablando de un viaje. Estamos hablando de fundar una civilización a bordo de una nave, con toda la complejidad que eso conlleva. Que la misión dure 5.000 o 10.000 años significa que el equipo original no verá nunca la destinación, sus hijos tampoco, ni los hijos de sus hijos. Centenares de generaciones nacerán, vivirán y morirán dentro de ese cilindro de metal, sin ver jamás un cielo abierto, sin pisar jamás un planeta, sin conocer jamás otro mundo que el interior de la nave. ¿Qué significa para una mente humana, evolucionada para vivir en grupo sobre un planeta que gira bajo un cielo variable, estar confinada en un cilindro de metal a la deriva en la oscuridad, con solo el zumbido de las máquinas y las mismas pocas voces como compañía? Los investigadores que estudian entornos de confinamiento han analizado análogos terrestres como bases antárticas, submarinos y estaciones polares. Estas situaciones muestran que el aislamiento prolongado a menudo lleva a síntomas como depresión, ciclos de sueño alterados, aumento de la irritabilidad y aplanamiento emocional. Incluso con sistemas recreativos y buena comunicación, las personas empiezan a retirarse. El tiempo pierde estructura. Los eventos se vuelven repetitivos. La salud mental se vuelve frágil. Para un equipo involucrado en una misión de siglos, estos efectos podrían amplificarse de maneras nunca vistas antes. La automatización podría aligerar la carga de trabajo, pero reduce también la estimulación. Una nave que vuela principalmente de manera autónoma puede parecer más segura, pero para los seres humanos a bordo, el aburrimiento se convierte en un peligro silencioso. Con pocos estímulos y pocas sorpresas, la mente puede replegarse sobre sí misma. Mantener a un equipo emocional y socialmente alineado durante milenios podría requerir formas de ingeniería cultural que nunca hemos intentado. Un enfoque podría ser institucionalizar la misión, transformarla en una especie de religión o ideología unificadora. Rituales, símbolos y mitos de origen podrían mantener la destinación significativa a lo largo de los siglos, pero esto tiene sus propios riesgos. Los sistemas de creencias pueden evolucionar de maneras imprevisibles, pueden endurecerse, volverse exclusivos u opresivos, o fragmentarse hasta el punto de hacer imposible la cohesión social necesaria para mantener la nave funcionando. Después de algunos cientos de años, la Tierra se convierte en una abstracción, un mito, un lugar en los libros de historia o en los archivos digitales. Las personas nacidas a bordo no se sentirán pasajeros, se sentirán ciudadanos de un mundo sellado. La destinación, Alpha Centauri o Próxima B, será solo otro mito. Y la misión original, concebida por personas muertas hace milenios, podría perder toda su fuerza motivadora para quienes viven en el presente de esa nave. ¿Qué nos dice todo esto? Nos dice que el viaje interestelar es posible en principio, que no hay ninguna ley de la física que lo prohíba definitivamente, pero también nos dice que los obstáculos son formidables y que muchos de ellos no son de naturaleza tecnológica, sino humana. La energía, la radiación, el tiempo, la psicología, la cultura,
la cohesión social, la continuidad del conocimiento, son todos desafíos que trascienden la ingeniería y se adentran en el territorio más difícil de todos, la naturaleza humana. Los cismas y los conflictos políticos, dentro de un ecosistema cerrado, podrían desestabilizar la vida a bordo y llevar a disputas por los recursos, colapsos de la autoridad o incluso violencia. En un espacio tan pequeño y sin escapatoria posible, incluso diferencias menores de opinión pueden crecer hasta convertirse en fracturas profundas e irreconciliables. Otro desafío crucial es la estabilidad demográfica. En una nave destinada a operar durante miles de años, incluso pequeñas variaciones en la tasa de natalidad, de mortalidad o en los resultados de la atención sanitaria pueden, con el tiempo, producir grandes oscilaciones. La superpoblación agota los recursos. La subpoblación lleva a cuellos de botella genéticos o a falta de mano de obra. El bienestar psicológico está estrechamente ligado a estas presiones. Una sociedad que vive en la escasez tiende a volverse más ansiosa, adversa al riesgo y a veces agresiva. Una sociedad demasiado cómoda podría volverse complaciente o perder su sentido del propósito. Una nave con una población fija y un patrimonio genético limitado debe gestionar cuidadosamente la reproducción. ¿Quién puede tener hijos y cuándo? ¿Quién decide qué ocurre cuando los deseos personales entran en conflicto con las necesidades de la comunidad? Estas preguntas, si se dejan sin resolver, pueden desgarrar una sociedad desde dentro. Las relaciones humanas son complejas. Incluso en la Tierra, donde existen espacio, privacidad y posibilidad de huida, los conflictos son inevitables. En una nave generacional, donde la privacidad se reduce al mínimo y el entorno social está rígidamente confinado, los celos, las exclusiones y las dinámicas de poder podrían asumir formas nuevas bajo presiones tan constantes e inevitables. Cada generación debe aprender no solo cómo funciona la nave, sino por qué existe. Se necesitan habilidades técnicas, sí, pero también historia, valores y la frágil verdad de que son parte de un puente, no un punto de llegada, y esta educación debe ser adaptable. A lo largo de los siglos, la tecnología de la nave podría cambiar a través de reparaciones, sustituciones o innovaciones. Los valores culturales podrían evolucionar, la propia lengua podría transformarse. Mantener la cohesión social permitiendo al mismo tiempo el crecimiento y el cambio es un equilibrio que pocas sociedades han logrado mantener durante mucho tiempo. Existe también el tema del duelo, no solo personal, sino cultural. La población de una misión de 10.000 años se despide de la Tierra de manera profunda y definitiva. Para las primeras generaciones podría persistir una nostalgia del mundo dejado atrás. Para las siguientes podría emerger un sentido de pérdida ligado a los orígenes, o incluso una confusión sobre lo que ese origen significaba realmente. Para las últimas generaciones, llegar al destino podría parecer alcanzar un lugar al que nunca habían sido destinadas. Mantener la resiliencia psicológica a lo largo de un viaje semejante es un desafío inmenso. Los seres humanos necesitan historias, objetivos e identidad para seguir adelante. Una misión de 10.000 años lleva todo esto al límite extremo. Que el equipo esté compuesto por 20 personas o por 20.000, los riesgos psicológicos son profundos y quizás más difíciles de resolver que cualquier otro elemento del viaje. Un ecosistema sellado, la biosfera de la nave estelar. Una nave diseñada para generaciones es un ecosistema, una pequeña tierra cerrada, aislada de cualquier ayuda exterior. El soporte vital de ciclo cerrado es el término técnico para lo que una nave así requeriría. Todo lo que las personas comen, beben y respiran debe ser reutilizado. No existen suministros externos, ningún envío de verduras frescas, ningún vertedero ni red de alcantarillado que conduzca a algún otro lugar. En la Tierra, la naturaleza realiza este trabajo de manera invisible. Las plantas reciclan el dióxido de carbono en oxígeno.
Los microorganismos transforman los residuos en nutrientes, la lluvia limpia y filtra el agua. En una nave, cada proceso debe ser construido, controlado y mantenido para funcionar indefinidamente. El primer gran intento de explorar este principio en la Tierra fue Biosfera 2. A principios de los años 90, 8 personas se encerraron en una gigantesca estructura de vidrio en el desierto de Arizona. Contenía un mini océano, una selva tropical, una sabana y una granja. El objetivo era vivir completamente dentro, reciclando agua, aire y nutrientes sin ninguna ayuda del exterior. Debía ser un pequeño mundo autosuficiente. No funcionó como estaba previsto. Después de pocos meses, los niveles de oxígeno comenzaron a descender. El dióxido de carbono era absorbido por el cemento y ya no estaba disponible para las plantas. La comida escaseó. El equipo perdió peso y energía. Las tensiones psicológicas aumentaron. Los conflictos se volvieron frecuentes. Especies como hormigas y cucarachas prosperaron mientras otras se extinguieron. La misión duró 2 años, pero reveló cuán frágil puede ser un sistema cerrado, incluso cuando ha sido cuidadosamente diseñado por expertos. En una nave estelar real, no hay espacio para experimentos de ese tipo. El oxígeno debe reintegrarse constantemente, el dióxido de carbono eliminarse, la comida cultivarse, cosecharse y reinsertarse en el ciclo. Cada ser humano produce residuos y esos residuos deben volver a convertirse en nutrientes. No existen atajos. Cada gota de agua debe ser recuperada y purificada. Cada caloría debe ser contabilizada. Esto significa construir un sistema de soporte vital no solo cerrado, sino estable y equilibrado durante siglos. Incluso un pequeño desequilibrio puede tener efectos enormes con el tiempo. Demasiado nitrógeno ralentiza el crecimiento de las plantas. Demasiado poco oxígeno enferma a las personas. Demasiada humedad favorece los mohos y las bacterias. Si una sola cosecha falla, todo el sistema alimentario podría colapsar. Si una población microbiana crece sin control, puede contaminar el agua y hacer enfermar a todos. Y además de todo esto, todo se rompe, siempre. Las bombas se desgastan, los filtros se obstruyen, las tuberías pierden, los sistemas electrónicos se degradan. Mantener todo funcionando requiere conocimientos y habilidades transmitidas de generación en generación. Una nave así requiere una cultura que valore el mantenimiento, que comprenda la biología y que enseñe a cada niño cómo funciona su mundo. Porque si una sola generación lo olvida, todo el sistema puede fallar. No es posible almacenar comida para 1000 años. Debe cultivarse. Esto implica sistemas hidropónicos o aeropónicos, plantas cultivadas en agua o en nebulización con luz artificial. También significa reciclar los residuos humanos convirtiéndolos en fertilizante. Es biológicamente sensato, pero culturalmente complejo. En la Tierra muchas sociedades tienen tabúes relacionados con los residuos. En una nave estelar, esos tabúes deben ser repensados. Lo que una vez fue desecho se convierte en recurso. La proteína es particularmente difícil de gestionar. El ganado tradicional requiere demasiado espacio y comida. Los insectos son una solución probable. Ricos en proteínas, crecen rápidamente y pueden criarse con residuos orgánicos. Las algas son otra posibilidad. Crecen en agua, absorben dióxido de carbono y pueden convertirse en alimento o en oxígeno. También los hongos pueden desempeñar un papel, descomponiendo los residuos y transformándolos en biomasa comestible. Pero ninguno de estos alimentos se parece ni tiene el sabor de lo que los seres humanos están acostumbrados a comer. El equipo debe estar culturalmente preparado para aceptar esta dieta y para transmitir esa aceptación a sus hijos, generación tras generación. La gestión de la población es igualmente crucial. En una nave sellada, si nacen demasiadas personas demasiado rápidamente, el sistema colapsa. Si nacen muy pocas, la población disminuye
y podría no haber suficiente mano de obra para mantener la nave funcionando. Esto requiere un control cuidadoso de la fertilidad, no solo mediante la tecnología, sino también mediante la cultura. Algunas propuestas prevén licencias obligatorias para los nacimientos o cuotas reproductivas. Otras sugieren sistemas voluntarios basados en la educación y los incentivos. Una sociedad criada en la Tierra podría resistirse a estos controles, pero una sociedad criada en una nave estelar podría considerarlos normales, incluso esenciales para la supervivencia colectiva. En una sociedad cerrada, las ideas rebotan, se amplían y se repliegan sobre sí mismas. Un pequeño mito puede convertirse en una creencia dominante. Una regla menor puede transformarse en un tabú rígido. Sin una corrección externa, las culturas pueden desviarse en direcciones imprevisibles. Esto no es necesariamente negativo, pero introduce un elemento de inestabilidad que puede crecer con el tiempo hasta volverse inmanejable. La idea de alcanzar un planeta podría convertirse en leyenda o ser rechazada como una mentira. La educación es la herramienta principal para contrarrestar esta deriva. Cada generación debe comprender de dónde viene, por qué existe la nave y cuál es su propósito. Esto significa crear bibliotecas, preservar la lengua y construir instituciones capaces de adaptarse sin colapsar. También el entretenimiento importa. Las historias, los juegos y el arte ayudan a transmitir la cultura, a dar significado, alegría y conexión. Una nave estéril, perfecta desde el punto de vista ingenieril, pero carente de una cultura compartida, es una receta para el colapso psicológico. La gestión de crisis debe ser parte del diseño. Los accidentes ocurrirán, los sistemas fallarán, las personas se enfermarán. La nave necesita no solo médicos e ingenieros, sino también mediadores, consejeros y líderes. Deben existir sistemas para la justicia, la resolución de conflictos y la sanación social. El más mínimo resentimiento no resuelto puede transformarse en rencor, y el rencor en un sistema cerrado es algo peligroso. ¿Cuántos seres humanos se necesitan para sembrar una estrella? Los seres humanos heredan la mitad de su material genético de cada progenitor. Una población demasiado pequeña comenzará a manifestar graves problemas genéticos. La endogamia, en la que parientes cercanos tienen hijos, aumenta la probabilidad de que los trastornos genéticos recesivos se manifiesten en la descendencia. En la historia terrestre, las poblaciones aisladas han afrontado a menudo estas dificultades. Los ejemplos más conocidos son las familias reales que se casaron entre sí durante generaciones, pero también comunidades remotas actuales muestran tasas más elevadas de ciertas enfermedades genéticas. Estos ejemplos reales han ayudado a los científicos a modelar cuántas personas son necesarias para mantener una población sana con el tiempo. Los estudios de genética de poblaciones tratan a menudo dos números: la población censada, es decir, cuántas personas están físicamente presentes, y la población efectiva, cuánta variación genética real se transmite. En un sistema cerrado con opciones reproductivas limitadas, la población efectiva tiende a disminuir a lo largo de las generaciones, aunque la población censada permanezca estable. Esto ocurre porque los parientes son genéticamente más similares y, por tanto, el patrimonio de diversidad no se renueva. Los modelos sugieren que, para mantener un patrimonio genético sano durante siglos, se necesiten al menos varios cientos de personas. Algunos estudios sitúan el mínimo entre 160 y 200 individuos en condiciones extremadamente controladas, asumiendo una planificación reproductiva perfecta y una cuidadosa selección de parejas. Sin embargo, esto presupone un control genético estricto, tecnología médica avanzada y gran estabilidad cultural. Otros modelos, especialmente los que asumen condiciones menos ideales, sugieren que un equipo de 500 a 1000 personas sería mucho más seguro. Esto garantizaría una variación genética suficiente para sobrevivir a eventos imprevistos, pérdidas o turbulencias sociales.
Sin embargo, incluso 1000 personas podrían no bastar si el objetivo no es solo sobrevivir en la nave, sino establecerse en un nuevo mundo. Cuando los colonos desciendan de la nave, deberán estar sanos, ser fértiles y estar culturalmente cohesionados para afrontar los desafíos de un planeta desconocido. Se necesitarán médicos, ingenieros, agricultores, maestros y constructores. Deberán fabricar herramientas, cultivar alimentos, criar hijos y afrontar problemas imprevisibles. Esto requiere redundancia. No se puede enviar un solo médico y esperar que no le ocurra nada. Hacen falta sustitutos, personas capaces de asumir funciones cruciales si alguien muere o se vuelve incapaz de trabajar. Todo esto empuja el número mínimo necesario aún más hacia arriba. Algunas estimaciones sugieren que 5000 personas son el mínimo para una colonia verdaderamente autosuficiente, con crecimiento natural, buena salud y supervivencia a largo plazo. Estos números provienen de simulaciones utilizadas en campos que van desde la biología de la conservación hasta la planificación de misiones espaciales. Los principios son similares a los de la gestión de las especies amenazadas. Cuanto mayor es la diversidad genética, más resiliente es la población con el tiempo. Un grupo genéticamente empobrecido es frágil, vulnerable a cualquier perturbación inesperada. Pero aquí surge una tensión. La tecnología moderna está empujando en la dirección opuesta, hacia la miniaturización, la automatización y la reducción del tamaño del equipo. Proyectos como Breakthrough Starshot imaginan diminutas sondas que vuelan hacia Alpha Centauri sin seres humanos a bordo. En el contexto de naves más grandes, algunas misiones futuras imaginan robots asistentes encargados de vigilar embriones congelados o úteros artificiales. Si los seres humanos no necesitan estar despiertos durante el viaje, o si la primera generación puede ser cultivada al llegar, el tamaño inicial de la nave podría reducirse drásticamente. De aquí nace la idea de un arca de embriones espacial, una nave que no transporta adultos, sino el material genético necesario para crearlos. En este escenario, la nave podría ser pequeña y ligera, utilizando automatización e inteligencia artificial para aterrizar, construir infraestructuras y criar a la primera generación de seres humanos a través de sistemas robóticos. Esto elimina la necesidad de mantener con vida a adultos durante miles de años, pero depende de niveles de tecnología y fiabilidad que en este momento no existen. Los úteros artificiales aún no han sustituido al embarazo real. La crianza de niños por parte de robots no ha sido nunca probada. Y la transmisión cultural, enseñar a un niño a hablar, a confiar, a cooperar, aún no puede ser gestionada por máquinas con ningún grado de profundidad real. Un factor a menudo subestimado es la diversidad social. Las personas necesitan ideas, personalidades y habilidades variadas. Una sociedad construida enteramente desde un único origen cultural puede desarrollar puntos ciegos peligrosos. Una sociedad sin artistas o sin historiadores perdería conocimientos importantes. La diversidad no es solo biológica, es también psicológica, intelectual y emocional. Ayuda a las sociedades a adaptarse, a resolver problemas y a evitar el estancamiento cultural. Al mismo tiempo, sin embargo, la diversidad genera fricción. Valores distintos, objetivos distintos y personalidades distintas pueden llevar a conflictos. En una nave sellada o en un pequeño asentamiento en otro mundo, esos conflictos pueden volverse mortales. La paradoja de enviar niños a explorar, en el corazón de la exploración, está la elección. Las personas que escalan montañas o cruzan océanos lo hacen voluntariamente. Evalúan los riesgos, se preparan para las dificultades y parten porque lo desean. Esta sensación de elección define lo que consideramos heroico o pionero. Pero en una nave generacional, las personas que harían el trabajo real nacerían allí. No tendrían voz, no podrían elegir ir o no ir. Simplemente estarían presentes, en una nave a la que nunca se inscribieron,
llevando a cabo una misión diseñada por individuos muertos hace siglos. Su destino estaría decidido antes de que existieran. Algunos defensores del concepto afirman que no es tan diferente de la vida en la Tierra. Nadie elige nacer. Los niños de aldeas remotas o barrios difíciles no eligen su entorno. Las personas en todas partes están moldeadas por el lugar en que viven y por lo que vino antes. Sin embargo, la diferencia con una nave generacional es que las restricciones son absolutas. No se puede partir, no se puede emigrar, no se puede construir una nueva vida en otro lugar. Todo el universo es la nave. Cada elección ya ha sido moldeada por ingenieros, planificadores y psicólogos a los que nunca conocerán. Esto crea una forma de confinamiento social sin equivalente en la Tierra. Otros sugieren que si la nave está suficientemente bien diseñada, si la vida a bordo es rica, estable y llena de oportunidades, entonces la falta de elección podría no pesar tanto. Los niños criados en una nave así la considerarían normal. Podrían no sentir nostalgia de la Tierra al no haberla conocido nunca. Si se les inculca un sentido del propósito, podrían incluso estar orgullosos de ser parte de una gran misión. Mucho depende de las actitudes y los comportamientos del equipo fundador. Si la primera generación crea una cultura positiva e inclusiva, con una sólida educación y un profundo respeto por la misión, los descendientes podrían abrazar su papel. Pero si los primeros años están marcados por dificultades, divisiones o disfunciones, esos patrones podrían repetirse indefinidamente. Algunos filósofos sostienen que, por muy buena que sea la vida a bordo, sigue siendo incorrecto vincular a las generaciones futuras a un único camino, especialmente si ese camino lleva a un planeta que quizás ni siquiera sea habitable. ¿Qué pasaría si la nave llegara para encontrar solo roca, hielo o radiaciones? Los descendientes habrían vivido y muerto para nada. Desde este punto de vista, el riesgo no es solo físico, sino moral. Se pide a personas futuras que carguen con el peso de un sueño sin garantías, sin posibilidad de rechazo, sin derecho a cambiar de opinión. Esto contrasta con las misiones de voluntarios adultos, donde cada miembro del equipo acepta los riesgos, conoce las condiciones y decide conscientemente partir. La elección está presente y es fundamental. Incluso las misiones de solo ida hacia Marte se han discutido en estos términos, con voluntarios dispuestos a establecerse y morir allí. Estas misiones no generan las mismas alarmas éticas porque la elección es voluntaria y consciente. Quien explora sabe lo que está haciendo y lo acepta. De aquí nace la idea de que quizás las naves generacionales no deberían lanzarse en absoluto. Algunos sugieren esperar hasta que la propulsión sea suficientemente rápida para permitir a los seres humanos vivos realizar el viaje solos, a través de animación suspendida, motores más veloces o avances en la física. Otros vuelven al modelo del arca embrional, sin personas, solo material genético, inteligencia artificial y automatización. En este escenario, la primera generación nacida en el Nuevo Mundo sería la primera en vivir allí, no la siguiente en una línea forzada de generaciones sacrificadas. Pero también esto plantea preguntas. Si los niños son criados por máquinas, sin adultos humanos, ¿es realmente una mejora? ¿Qué tipo de sociedad nacería de eso? ¿Se sentirían humanos o se percibirían como algo distinto? Todas estas ideas vuelven al mismo problema. ¿Podemos planificar éticamente para personas que no pueden hablar por sí mismas? ¿Quién decide la forma de las vidas futuras? ¿Es aceptable vincular a generaciones enteras a un viaje que no han elegido en nombre del progreso de la especie? En la narrativa, las naves generacionales terminan a menudo en tragedia, rebeliones, misiones olvidadas, sistemas en colapso. A veces el propósito de la nave se pierde por completo, engullido por siglos de deriva cultural. Estas historias reflejan nuestros miedos y la inquietud que sentimos pensando en un futuro fuera de nuestro control. Para algunos, la idea de enviar niños a explorar el espacio es hermosa, una manera de continuar la especie,
de dar un nuevo hogar a la vida. Para otros, se parece demasiado al control, demasiado a un destino impuesto a quien no lo ha pedido. El sueño de las estrellas, cuando se extiende por siglos, se entrelaza con decisiones irreversibles. La línea entre exploración e imposición se vuelve difícil de ver, y así, incluso mientras la ingeniería avanza y las simulaciones mejoran, la pregunta permanece: ¿debemos hacerlo? La frontera definitiva, exploración autónoma e interrogantes existenciales. Las sondas autorreplicantes, a veces llamadas sondas von Neumann, en honor al matemático que formuló por primera vez los principios de los autómatas autorreplicantes, se imaginan como el instrumento definitivo para extender la presencia humana, o al menos nuestra ingeniería, a través de la galaxia. No necesitarían volver, ni transportar vida, ni ser guiadas por radio. Simplemente viajarían, aterrizarían, construirían y se copiarían indefinidamente, limitadas solo por el tiempo y los recursos disponibles. La idea central es simple. Se lanza una única sonda hacia otro sistema estelar. Una vez llegada, busca un asteroide o una pequeña luna rica en metales y otras materias primas. Utilizando herramientas como brazos mineros, dispositivos de refinación e impresoras 3D, la sonda comienza a desmontar la roca, fundir los materiales y dar forma a los componentes para crear una segunda sonda idéntica a la primera. Una vez que la nueva sonda está lista, se lanza hacia otro sistema donde el proceso comienza de nuevo. Cada generación añade nuevas sondas. Con cada replicación, el número total crece de manera exponencial. Este tipo de expansión exponencial, en que 1 se convierte en 2, 2 en 4 y 4 en 8, es increíblemente poderoso. Incluso partiendo de una sola sonda, el número de copias puede alcanzar niveles astronómicos en un tiempo sorprendentemente breve. Si cada sonda tardara solo unas pocas décadas en viajar, aterrizar, extraer recursos y construir una nueva unidad, una red de estas máquinas podría extenderse a través de miles de sistemas estelares en pocos millones de años. En escala cósmica es casi instantáneo. Construir naves gigantescas para atravesar distancias interestelares es costoso, arriesgado y lento. Pero una pequeña sonda autorreplicante, quizás del tamaño de un coche o incluso de una maleta, podría realizar el trabajo de mapear y estudiar la galaxia con una fracción del coste. Si son suficientemente inteligentes, estas sondas podrían recopilar datos, buscar planetas habitables, identificar signos de vida y enviar información a casa. Podrían preparar sitios para la llegada futura de seres humanos, construyendo infraestructuras por adelantado como exploradores automáticos. En teoría podrían incluso adaptarse a lo que encuentran, modificando sus diseños según las condiciones locales. Pero esta idea conlleva riesgos serios, especialmente cuando las máquinas están diseñadas para actuar solas. Si una sonda falla o su programación se corrompe, podría comenzar a replicarse sin límites. Peor aún, podría comenzar a extraer cualquier material que encuentre, no solo los asteroides designados. Si una sonda aterriza en un planeta y empieza a desmantelar su superficie para construir copias, las consecuencias podrían ser catastróficas. En este escenario, las máquinas no reconocen límites ni daños ecológicos, solo siguen el objetivo de replicarse. De aquí nace el término Grey Goo, originalmente vinculado a la nanotecnología, que describe un escenario de pesadilla en que máquinas autorreplicantes consumen todo lo que las rodea. Si incluso una sola sonda defectuosa se replicara de manera peligrosa y se extendiera a otros sistemas, podría desencadenar una reacción en cadena. Una vez producidas y lanzadas las copias, podría no haber manera de recuperarlas. Si no responden a las señales o no tienen un sistema de apagado incorporado, su expansión podría detenerse solo por límites naturales, falta de materiales o zonas de espacio profundo sin estrellas. De lo contrario,
podrían continuar para siempre. Esto lleva a un problema filosófico más profundo. Si las sondas autorreplicantes son una herramienta tan obvia y eficiente, ¿por qué no las vemos? La galaxia tiene más de 13.000 millones de años. Aunque una sola civilización avanzada hubiera lanzado sondas autorreplicantes hace 1.000.000 de años, las máquinas habrían tenido todo el tiempo para alcanzar cada estrella. Sin embargo, no las vemos. No hay ninguna prueba clara de sondas alienígenas en el sistema solar, ninguna señal de estructuras artificiales en las proximidades. Algunos científicos ven este fenómeno como parte de la paradoja de Fermi, el misterio de por qué el universo parece tan silencioso a pesar de que las probabilidades sugieran lo contrario. Una posibilidad es que las civilizaciones eviten el uso de máquinas autorreplicantes porque los riesgos son demasiado elevados. El miedo al Grey Goo podría ser una preocupación concreta para cualquier especie suficientemente inteligente para diseñar esa tecnología. Si una civilización lo intentara y perdiera el control, los daños podrían ser tan vastos como para llevar a otras civilizaciones a la ruina o a establecer reglas estrictas para no intentar nunca lo mismo. Si algún día los seres humanos construyen sondas autorreplicantes, el desafío será equilibrar poder y responsabilidad de una manera que quizás nunca antes hayamos tenido que hacer. Los primeros astronautas de inteligencia artificial, hoy los robots que enviamos al espacio son inteligentes, pero limitados. Los rovers marcianos como Curiosity y Perseverance pueden recorrer terrenos difíciles, perforar rocas y tomar fotografías, pero no toman muchas decisiones por sí solos. Casi todos sus movimientos son planificados por anticipado por los equipos en la Tierra. Los ingenieros envían una lista de comandos durante una ventana de comunicación y el rover los ejecuta durante el siguiente día marciano. Incluso algo tan simple como girar o modificar la propia trayectoria se revisa a menudo con cuidado para evitar riesgos. Los robots son lentos y cautelosos por diseño. Este enfoque funciona para planetas cercanos, donde las señales pueden ir y volver en minutos u horas, pero no puede funcionar para misiones interestelares. Si una sonda viaja hacia una estrella distante 10 años luz, tardaría 20 años en enviar una orden y recibir una respuesta. Con un retraso semejante, ningún equipo humano puede guiar un rover a través de un terreno accidentado, reparar un sensor averiado o reaccionar ante una tormenta repentina. La sonda debe arreglársela sola, tomando decisiones en tiempo real sin ningún tipo de supervisión humana. La próxima generación de exploradores robóticos podría no solo transportar sensores y cámaras, sino también mentes digitales en evolución, mentes entrenadas para interpretar el entorno, reconocer el peligro, planificar reparaciones e incluso establecer objetivos propios. Estas máquinas decidirían cómo actuar en función de lo que encuentran. Serían exploradores a todos los efectos, no meras extensiones de un equipo en casa. Para construir este tipo de inteligencia, los investigadores estudian una combinación de aprendizaje automático, redes neuronales y sistemas adaptativos. Una máquina que ve un nuevo tipo de terreno debería ser capaz de analizarlo, compararlo con lo que ya conoce y ajustar su manera de caminar o conducir para evitar atascarse. Si encuentra un material que no puede perforar, debería experimentar con otras herramientas hasta que una funcione. Si una tormenta cubre sus paneles solares, debería buscar refugio y conservar energía sin esperar instrucciones. Este tipo de flexibilidad es mucho más difícil de lo que parece. Los sistemas de IA actuales son excelentes en una tarea a la vez. Enseñar a una IA a ser adaptable significa enseñarle no solo cómo actuar, sino cómo aprender. Significa darle curiosidad, prudencia y creatividad, cualidades difíciles de traducir en software. Un modo de hacerlo es la simulación. Antes de lanzar una sonda al espacio, se la deja vivir en un entorno virtual donde afronta miles de problemas. Desprendimientos repentinos, averías, gases tóxicos, terreno inestable. La IA es recompensada por sobrevivir y aprender. Con el tiempo sus respuestas se vuelven más refinadas.
Cuando llega el momento del lanzamiento, lleva consigo una biblioteca de experiencias modelada por millones de días simulados. Y una vez llegada a su destino, el aprendizaje continúa. La IA actualiza su memoria, mejorando con cada nuevo encuentro. En el espacio, las exigencias serán mucho más severas. Una sonda autoaprendente podría tener que reparar por sí sola sus propios sistemas utilizando repuestos, reconstruir circuitos dañados o imprimir un nuevo brazo con los materiales a bordo. Podría tener que estudiar la química de un planeta para evitar regiones ácidas, incluso distinguir entre una formación natural inusual y algo artificial, construido por otra inteligencia. Si un robot así encontrara pruebas de vida, ¿cómo debería reaccionar? ¿Acercarse? ¿Evitar el contacto? ¿Enviar un mensaje? Una sonda inteligente también necesitaría una programación ética, directrices sobre cuándo actuar y cuándo contenerse. Con el progreso de las tecnologías, la línea entre herramienta y viajero comienza a difuminarse. Una máquina que toma decisiones, se mejora y responde al mundo ya no es solo metal, no es una persona, pero tampoco es solo un programa. Se convierte en una especie de pionero digital, moldeado por la Tierra, pero separado de ella. Y a medida que estos exploradores se adentran más lejos, podríamos descubrir que se convierten en nuestros ojos, nuestros oídos y quizás una parte de nuestra mente en lugares que nosotros mismos quizás nunca alcanzaremos. Si a las ondas les damos suficiente conocimiento, podrían llegar más lejos que cualquier ser humano. Si las estrellas son nuestro destino, ¿qué será de la Tierra? Si la humanidad llegara alguna vez a ser una civilización espacial en el verdadero sentido del término, ¿qué significará eso para el lugar del que procedemos? La Tierra, con toda su historia, podría algún día dejar de ser el centro de nuestra narrativa. Podría convertirse en un punto de origen distante, conocido por nombre pero raramente visitado. En algunas visiones del futuro, la Tierra prospera convirtiéndose en un centro cultural, una fuente de arte, filosofía y memoria. En estos escenarios, la Tierra no es abandonada, sino celebrada. Las personas podrían partir para explorar y colonizar otros mundos, y sin embargo continuar mirando a la Tierra como una especie de patria espiritual. En esta versión, la Tierra se convierte en algo similar a la antigua Atenas, ya no un centro de poder, sino una fuente originaria. No todos regresarían físicamente, pero podrían hacerlo con el pensamiento a través de historias, tradiciones y archivos digitales que preservan lo que la Tierra fue y lo que aún representa. En un futuro semejante, la Tierra podría incluso transformarse en una especie de museo viviente. Las ciudades podrían conservarse no por su función, sino por su historia. La selva amazónica, la gran barrera de coral o las ruinas de las civilizaciones humanas podrían ser restauradas y mantenidas no solo por personas, sino por sistemas automatizados diseñados para mantener vivo el recuerdo del planeta. Visitantes de otros mundos podrían caminar en exposiciones al aire libre bajo el cielo azul de la Tierra, aprendiendo dónde comenzó la humanidad. La Tierra podría volverse lenta, tranquila, incluso poco poblada, pero igualmente cuidada como un archivo cultural de valor inconmensurable. También podría convertirse en un destino turístico. Incluso si el viaje más rápido que la luz siguiera siendo imposible, los avances en la propulsión y en las infraestructuras podrían transformar el sistema solar en una región altamente frecuentada. Pensad en Venecia, Kioto o Machu Picchu, lugares que las personas visitan para percibir el peso del tiempo. Los seres humanos nacidos en el espacio podrían venir a la Tierra para tocar un suelo real, ver océanos verdaderos o experimentar la gravedad por primera vez. La biodiversidad terrestre podría ser inigualable en cualquier otro lugar, y eso por sí solo atraería a los visitantes de las colonias. Algunos imaginan que, si se la deja en gran parte a sí misma, la Tierra podría atravesar una fase de recuperación ecológica. Con el despoblamiento progresivo, las ciudades podrían vaciarse, los bosques volver a crecer, los animales reconquistar territorios.
Proyectos a gran escala podrían limpiar los océanos y restaurar el aire, con la ayuda de la automatización avanzada. Si la presión demográfica disminuye, la Tierra podría sanar de las cicatrices de la era industrial. Podría incluso volverse más bella de lo que ha sido durante siglos. Pero hay posibilidades más oscuras. En algunos futuros la Tierra no es un santuario preservado, sino un mundo abandonado. La colonización de otras estrellas podría no ser una misión unitaria, sino una huida desesperada. Si el cambio climático, el colapso de los recursos o la inestabilidad política empeoran, las primeras naves en dejar la Tierra podrían ser exploradoras, pero también refugiadas. En un escenario semejante, la Tierra se convierte en un recuerdo desvanecido, un lugar del que se habla en pasado. Las generaciones futuras podrían conocerla solo a través de fragmentos de datos o mitos distorsionados. Podrían incluso dudar de que haya existido realmente. Existen también futuros en que la Tierra se convierte en una especie de clase social inferior. En una galaxia de colonias prósperas, con economías avanzadas y sistemas estables, la Tierra podría quedarse atrás. Su población podría empobrecerse, su infraestructura deteriorarse, la riqueza y el conocimiento fluir a otra parte mientras la Tierra declina en algo descuidado y periférico. En estos escenarios, la Tierra no se parece a un museo, sino a un suburbio olvidado, apenas conectado a los sistemas que contribuyó a crear. Algunos pensadores imaginan la Tierra como un lugar espiritual. Al igual que los primeros seres humanos consideraban sagradas ciertas cuevas, ciertos ríos o montañas, los futuros humanos podrían crear rituales en torno a la Tierra, organizar peregrinaciones o desarrollar nuevas filosofías que la traten como un lugar sagrado. En un universo lleno de mundos alienígenas y entornos artificiales, los sistemas terrestres, los vientos, las estaciones, la lluvia, podrían asumir un significado místico para quien crece en cúpulas presurizadas o en asteroides huecos. Presenciar una tormenta podría parecer pura magia. Cualquiera que sea el resultado, revelará más sobre nosotros que sobre el planeta mismo. El gran silencio. ¿Por qué el universo permanece mudo? El universo está lleno de cientos de miles de millones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas. Muchas de estas estrellas tienen planetas. Algunos podrían ser similares a la Tierra. Si el viaje interestelar es al menos vagamente posible, y si la vida inteligente se ha desarrollado en otro lugar, parecería lógico esperar señales de alguien más, pero cuando miramos al espacio no vemos nada. Ninguna nave que viaje entre los sistemas, ninguna señal de radio, ninguna ciudad luminosa en mundos distantes. Solo silencio. Un silencio profundo y persistente. Este enigma es lo que Enrico Fermi formuló en los años 50. ¿Dónde están todos? Si la vida inteligente es común y el viaje espacial al menos marginalmente factible, entonces al menos una especie debería haberse expandido, haber colonizado sistemas estelares y haber dejado una huella visible. Pero no vemos ninguna. Y el silencio, cuanto más lo contemplamos, más profundo nos parece. Quizás la Tierra no es solo única en el sistema solar, quizás es casi única en la galaxia o incluso en el universo. A pesar de todas nuestras búsquedas, no hemos encontrado pruebas sólidas de vida en ningún otro lugar, ni siquiera de simples microbios. Marte muestra trazas de antiguos océanos, pero ningún fósil. Europa y Encélado podrían albergar océanos bajo el hielo, pero no los hemos perforado todavía. Es posible que la vida sea tan difícil de hacer emerger que solo haya aparecido aquí. O la vida podría ser común, pero la vida inteligente extremadamente rara. En la Tierra, la vida apareció pronto, pero tardó más de 3.000 millones de años en pasar de células simples a animales complejos. Y aún entonces, las especies inteligentes capaces de construir herramientas solo han aparecido en los últimos 100.000 años. Para la mayor parte de la historia de la Tierra, la vida fue microbiana. Si este esquema se repite en toda la galaxia, entonces incluso los planetas ricos en vida podrían no desarrollar nunca civilizaciones complejas.
Hay también la cuestión del tiempo. La galaxia tiene unos 13.000 millones de años. La humanidad usa la radio desde hace poco más de 100. Es un parpadeo. Si otras civilizaciones nacen y desaparecen en intervalos similares, las probabilidades de que dos coexistan y se escuchen son minúsculas. Podríamos no estar solos. Podríamos ser solo demasiado tarde o demasiado pronto. El universo podría estar lleno de conversaciones que ocurrieron antes de que existiéramos o que ocurrirán cuando ya no estemos. Algunos sugieren que una vez que las civilizaciones se vuelven avanzadas, tienden a autodestruirse a través de la guerra, el colapso ambiental o la tecnología fuera de control. No es un pensamiento reconfortante, pero podría explicar el silencio. Quizás cada especie que alcanza cierto nivel afronta los mismos riesgos. Quizás el espacio está silencioso porque la vida inteligente, una vez suficientemente poderosa para expandirse, es también suficientemente poderosa para destruirse. El gran filtro podría no ser algo que hemos superado ya, sino algo que todavía nos espera delante. Una teoría alternativa es que la galaxia ya está llena de sondas o señales, pero que estamos buscando de la manera equivocada. Quizás los mensajes alienígenas no usan la radio, sino formas de comunicación que aún no hemos considerado. Neutrinos modulados, ondas gravitacionales o incluso fenómenos cuánticos. Nuestras tecnologías podrían ser demasiado primitivas para detectarlos, y quizás no reconoceríamos una actividad extraterrestre aunque la viéramos. Una estrella que se oscurece de manera extraña podría ser una nube de polvo o una megaestructura energética. Una señal con un ritmo inusual podría ser un pulsar o un mensaje. El pasado mismo de la ciencia nos recuerda cuánto es fácil confundir una cosa con otra. A pesar del silencio, muchos continúan buscando. El proyecto SETI y otros similares siguen escudriñando el cielo. Nuevos telescopios observan con resoluciones mejores y bandas más amplias. Los científicos buscan ahora tecnofirmas, el brillo de ciudades nocturnas, patrones inusuales de uso de energía o el calor residual de industrias alienígenas. Si no podemos escucharlos, quizás podamos ver lo que producen. Quizás la prueba ya existe en algún lugar de nuestros datos, esperando ser reconocida por alguien que sepa qué buscar. Pero hasta entonces, permanecemos solos con el silencio y las preguntas. ¿Estamos solos? ¿Somos los primeros? ¿O simplemente uno de los muchos pueblos dispersos entre las estrellas, todos esperando, todos escuchando, todos preguntándose si hay alguien más ahí fuera? El viaje más grande de todos. En la vastedad quieta del cosmos, la humanidad se asoma al abismo soñando con las estrellas, pero confrontándose con la inmensidad de la distancia, la inflexibilidad de la física y la fragilidad de nuestra propia naturaleza. Cada paso hacia el espacio profundo revela no solo nuevas maravillas, sino también los dilemas más profundos que nos definen como especie. Somos una criatura del umbral. Siempre hemos vivido en el borde de lo conocido y lo desconocido. Siempre hemos mirado hacia el horizonte siguiente. Hemos cruzado océanos sin mapa. Hemos escalado montañas que nuestros ancestros consideraban morada de los dioses. Hemos aprendido a volar. Hemos caminado en la luna. Hemos enviado nuestra mente mecánica a los confines del sistema solar. Cada vez, los límites que parecían absolutos resultaron ser solo el próximo umbral. Pero el espacio interestelar es diferente de cualquier frontera que hayamos cruzado hasta ahora. No es un océano que pueda atravesarse en semanas, ni una montaña que pueda escalarse en días. Es un abismo que podría requerir generaciones de sacrificio, o tecnologías que aún no existen, o respuestas a preguntas que todavía no hemos aprendido a formular correctamente. Las distancias son reales. Las leyes de la física son reales. Los límites de la fisiología humana son reales. Y sin embargo, la historia de la humanidad es la historia de quien mira lo real y dice, quizás se puede encontrar una manera. Quizá el viaje más importante no sea hacia otra estrella,
sino hacia la comprensión de quiénes somos y de qué estamos dispuestos a arriesgar para llegar hasta allí. ¿Qué tipo de especie queremos ser? ¿Una que se detiene porque la distancia es demasiado grande? ¿O una que avanza aún sabiendo que no verá el final del camino, confiando en que otros continuarán lo que empezó? Las estrellas no nos esperan. El cosmos no necesita que lleguemos. No hay recompensa cósmica por explorar, ningún premio por haber cruzado el espacio interestelar. Solo queda el hecho de haber ido, de haber observado, de haber preguntado. Y tal vez sea precisamente en ese impulso, en esa necesidad de acercarnos a lo desconocido, donde se encuentra algo esencial de lo que somos. La historia de nuestro futuro en el mostró, Cosmos aún no está escrita. Se construye poco a poco bajo un cielo inmenso y silencioso.